La Feria de la Corrupción, un podcast de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es cancelar un poder. Sería un golpe de Estado técnico. O sea, una cosa es que violen la Constitución y otra pues es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada. Se lanzaron a decir muchas cosas en contra de los dichos del presidente, como que es un discurso antidemocrático, que es un discurso peligroso, que polariza y que amenaza a la Corte. ¿Cómo ven? Primero fue el INE, no se toca, y ahora la Corte no se toca. Pues hola Darío, ¿cómo estás? Mac, un gusto estar contigo aquí en este video podcast de Mexicanos contra la Corrupción. Que se llama La Feria de la Corrupción. ¿Nos explicas por qué escogiste? Pues mira, la verdad tú siempre como presidente de Mexicanos siempre estás buscando que estemos innovando, que estemos haciendo un contenido serio, de alta calidad, pero también que pueda llegar a una audiencia mucho más grande. Esa es, digamos, tu exigencia. Suave. La voy a poner suave para el que lineamiento, señor. Exacto. Pero no, creo que la feria es un lugar donde nos podemos divertir, donde hay cosas espeluznantes, ¿no? Y siempre hablar de la corrupción y la impunidad en México creo que es espeluznante, puede ser hasta divertido, mofarse de lo que hace nuestra clase política, nuestra clase empresarial, a veces es así, cosas que uno no lo puede creer. Entonces, este es un ejercicio, ojalá le guste a la audiencia, ojalá todos tenemos muchas ganas de oír lo que dice la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, creo que es muy importante, estás en todos los medios, ¿por qué no en el de Mexicanos? Hay mi exigencia, Este es mi primer compromiso con Mexicanos contra la Corrupción, por si no quedara claro que desde hace 7 años estamos trabajando aquí al frente con un gran equipo. Ya que estás hablando de la feria, pues ¿por qué no nos subimos a la montaña rusa de una vez del Poder Judicial? ¿Sí? Y te digo la montaña rusa porque ¿qué tiene que ver esto, el Poder Judicial, con la corrupción? Desde luego, no se asusten, no me estoy refiriendo a la corrupción en el Poder Judicial, que desde luego la hay y nosotros hemos sacado varias investigaciones, etcétera. Pero no es el punto que queremos tratar en este video podcast, porque ya lo hemos tratado, hemos hecho investigaciones sobre el nepotismo en el Poder Judicial, etcétera, pero ahora toca hablar de otro aspecto de la corrupción, porque, como lo hemos dicho muchas veces, la corrupción tiene muchos ángulos. Y uno de los ángulos es el abuso del poder. Eso también es corrupción. Y me quiero referir ahorita al abuso que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la andanada de agresiones, presiones en contra de la Suprema Corte de Justicia y en particular de su presidenta, la magistrada Norma Piña. ¿Por qué digo que hay un abuso y un privilegio? Pues lo digo por las mañaneras. Y ahorita vamos a entrar a en qué sentido está utilizando la palestra presidencial y la investidura presidencial para amedrentar a un poder que es equiparable al propio. Tenemos 3 poderes, el legislativo, el judicial y el legislativo. Bueno, utilizar la mañanera, como hemos visto desde el 3 de enero hasta ahorita, para irse en contra de ese poder, me parece un abuso y por eso es materia de este podcast de la corrupción. Oye, se me viene un poco a la mente una pregunta un tanto con jiribilla. Pero ahorita, antes de entrar a ese tema, como hablabas de la mañanera y ya llevamos casi 5 años, ¿no? 4 años y cacho. ¿Te recuerda la mañanera a Aló Presidente de Chávez? Aló Presidente, ¿te acuerdas del programa de Chávez en Venezuela? Aló, no sé, nunca te lo había preguntado. No, nunca no lo habíamos hablado. De bote pronto, pero mira, es como no sé, ejercicios que pues tal vez uno dice... Mira, si se dijo cuando Chávez que le había copiado al presidente norteamericano
Roosevelt, de sus pláticas en la chimenea, ¿sí? Así se llamaba, pues lo superó Chávez. Pues Chávez se nos queda así como un enanito de Blancanieves junto a lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hasta Lula le hizo pues un chascarrillo a López Obrador diciéndole que si alguna cosa no le iba a copiar, desde luego, eran las mañaneras. Para no levantarse tan temprano. Ahora, no va más allá de un chiste, ¿eh? No, o sea, tener el micrófono aproximadamente 2 horas 40 todas las mañanas, ¿sí? No te diría en cadena nacional, porque no todos los canales lo pasan, pero estamos muy cerca de eso. Sí, realmente es la palabra del presidente y no hay medio, redes sociales, plataforma que se le acerque, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, yo lo quería poner a ese nivel, a esa importancia y, digamos, dar ahí un contexto internacional, puede tener o no que ver, no sé. Pero decías justo los ataques que hace el presidente al Poder Judicial, específicamente a la Suprema Corte, aunque le ha tocado parejito, a todos, ¿no? O sea, de acuerdo. Y justamente cuando decía el presidente, el Poder Judicial está intentando dar un golpe de Estado técnico. ¿Qué es eso? A ver, Mira. Digo, la palabra golpe de Estado ya a todo en América Latina, a toda persona en América Latina ya nos pone a decir, wow, ¿qué es eso? ¿Pero qué es? ¿A qué se refiere? Mira, no es la primera vez que habla de golpismo, el presidente López Obrador. Por fortuna para Lorenzo Córdoba, bueno, ya Lorenzo Córdoba está en sus asuntos académicos, pero fue su villano favorito durante mucho tiempo, ¿no? Ahora pues le va a tocar un buen rato a la presidenta Norma Piña, que preside la Suprema Corte, preside el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, pero ya nos ha acusado a mismo Mexicanos contra la Corrupción de golpistas, a varios académicos, comentócratas, organizaciones de la sociedad civil. Ahora, que nos acuse a nosotros, pues vaya y pase, pero que acuse al Poder Judicial, ¿sí?, de estar orquestando un golpe de Estado técnico, vamos a aclararlo. Golpe de Estado ya en sí, ¿sí?, es una palabra que tiene un significado brutal. ¿Sí? Le estás diciendo, entre muchas otras cosas, a un poder que es finalmente tu par, le estás diciendo que está violando la Constitución, ni más ni menos, porque pues los golpes de Estado... Bueno, pero él dice, ¿no? Él dice, el presidente, que sí, que en efecto están violando la Constitución, primero porque ganan más que... Pero... ¿no? Bueno, eso es lo que yo solo repito, porque aquí justo lo tengo. Sí. Y lo segundo es porque no lo dejan hacer las obras que él quiere hacer, sin ninguna rendición de cuentas. Yo creo que el Ejecutivo tiene derecho a hacer lo que, digamos, a implementar su proyecto, aquel proyecto por lo que llegó con 53% y gran legitimidad a la silla presidencial, todo lo que él quiera, siempre y cuando esté dentro de la ley. Y dentro de la ley, Darío, quiere decir muchas cosas. Quiere decir no estar haciendo decretos ejecutivos como hizo. Lo que pasa es que luego somos de memoria corta. Acuérdate cuando hizo un decreto ejecutivo pidiéndole a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda que dejaran sin efectos todas aquellas acciones que apoyaran, digamos, o que se desprendían de la contrarreforma educativa que hizo Peña Nieto. Bueno, eso está fuera de toda proporción. No puedes hacer eso, no le puedes obligar a tus secretarios de Estado a violar la ley y además dejarlo por escrito, ¿no? Entonces, yo no veo en dónde está violando la ley el Poder Judicial cuando se han seguido todos los procesos, a diferencia del Legislativo. El Poder Judicial ha seguido sus procesos. Llega una acción de constitucionalidad, llega una controversia constitucional, llega un amparo en revisión, lo recibe, se le turna un ministro, hace su proyecto, el proyecto lo pasa a la sala, si amerita lo pasa al pleno, se vota, a veces se necesitan 8 votos, a veces se necesitan solamente 6 votos. Sí, han cumplido el procedimiento y han establecido sus criterios. Hay cosas de López Obrador que ha pasado y hay cosas de López Obrador que ha dicho estas acciones del Ejecutivo o estas leyes secundarias que ha pasado el Poder Legislativo simplemente van en contra de la Constitución. Esa es su tarea y la han hecho con toda pulcritud
de acuerdo a sus criterios. Hay muchas en las que yo no he estado de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, lo de la famosa consulta popular, esta cosa que pusieron ahí para poder juzgar a todos los funcionarios del pasado y de la propia administración de López Obrador con una pregunta que no sigo sin entender, Darío, pues dijeron que era constitucional. Bueno, pues adelante. Pero entonces un golpe de Estado técnico es más un tema como de comunicación, más político, o sea, no, porque también... Demagogia pura. Ay, demagogia pura. Un golpe de Estado, ¿sí?, es tomar al ejército, ¿sí?, para desaparecer a un poder. Yo te pregunto, medios inconstitucionales, ¿no? Perfecto, lo dices mucho mejor tú. A través de un medio que no es constitucional, yo voy a decir, voy a desaparecer este poder. ¿Qué hizo la Corte? Decirle, oiga, señor López Obrador, el resguardo de información y el que usted no tenga que tener los permisos, por ejemplo, ambientales para una obra que ha declarado de seguridad pública, etcétera, y además en todos los sectores, fíjese usted que no es constitucional. Va en contra, entre otros, del artículo 6, que garantiza el derecho a la información de todos, míos, de Darío y de todos ustedes, ¿sí? Entonces le dijo, ¿sabe qué? Esto no. ¿Cómo contesta el López Obrador? Al día siguiente manda otro decretazo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Yo no veo que la Suprema Corte de Justicia haya violado la Constitución, como sí lo hizo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, cuando acaba de pasar todo el Plan B, sin haber entregado las iniciativas, sin que pasaran por comisiones, sin que siquiera las conociera la oposición para poder tener una discusión. O sea, se violó todo el proceso legislativo. ¿Qué dijo la Corte? Anulamos esa ley, el Plan B. ¿Por qué? Pues porque no se siguió el proceso legislativo. No he visto que el presidente le pueda demostrar al Poder Judicial o a la Suprema Corte o a Norma Piña que ha violado y ha abusado de sus facultades constitucionales. Y si no lo ha dicho, seguramente es porque no ha ocurrido, ¿eh? Oye, voy a echarle otro condimento a esta plática. Este enojo y este dicho presidencial se deriva de un amparo que le otorgan a una organización, colegas nuestros, amigos nuestros, el CEMDA, ¿sí?, el Centro de Derecho Ambiental, donde le dan un amparo, le otorgan de forma definitiva por la tala y el desmonte en terrenos asignados a la construcción del Tren Maya. Es decir, para ponerlo llanamente, están cortando más árboles y está habiendo un impacto ambiental mucho más grande de lo que sea. Y yo creo que esto es importante porque el elemento que yo creo que hay que poner también a la mesa es, se juntan dos actores importantes para una democracia, que es la sociedad civil y un poder autónomo como el Poder Judicial. Y como los dos, en este caso CEMDA, pero lo voy a poner como una organización de la sociedad civil y un poder, le dicen, está haciendo las cosas mal. Nadie está diciendo que no va a hacer la maravilla del tren como él lo cree, sino le están diciendo cuestiones técnicas ambientales importantes que no han seguido, que justo es como ese elemento de no le gusta seguir los procesos, lo siente engorroso, siente que si él lo dice y dice que va a ser bueno, pues ya, maten las hectáreas, tenga el impacto que vaya a tener. He leído el informe de CEMDA sobre el Tren Maya, les recomiendo que vean su página porque es clarísimo el impacto que puede tener por los nuevos centros urbanos, por la capacidad de carga que tiene no hay drenajes, o sea, hay una cantidad de cosas, pero creo que es muy importante juntar un acto de la sociedad civil, que es para proteger el medio ambiente, y un órgano que le dice a la sociedad civil, bueno, tienes un argumento legal. Nadie está diciendo que si es bueno o malo, que si el color del tren no nos gusta. No, es bueno o malo, no, sino técnicamente le está diciendo, oye, sí, tienes razón. Y eso no le gusta al presidente. No, al presidente si algo lo caracteriza es que no le gustan los contrapesos. Creo que nos los ha demostrado desde el día 1. Ahora corre en las redes mucho
un video en donde sale López Obrador el día que le entregan su constancia como presidente electo, donde dice que el presidente o la presidencia no será el poder de los poderes como había sido hasta ahora, y que iba a respetar al poder legislativo y al poder judicial, que no temieran por su autonomía, que todo esto iba a cambiar. Bueno, pues es el presidente que más ha atacado al poder judicial. Yo nunca, y di que tengo mis añitos, y estudiando eso tampoco. Tengo mis añitos, nunca había oído un ataque tan frontal al Poder Judicial, y además por hacer su tarea. Y no le gusta. Pero me gusta eso. ¿Qué presidente, desde todos tus años de estudio de la ciencia política, qué presidente que tú recuerdes tenía esta animadversión hacia contrapeso? Porque tampoco es que los otros eran una perita en dulce, pero algún acto que te acuerdes así de esta era una característica de algún presidente. Mira, Díaz Ordaz, no sé, algo así. Me voy a ir más a la época democrática. Ándale. Sí recuerdo, por ejemplo, a Felipe Calderón decir en un discurso que lo criticó mucho en su momento López Obrador, que dijo, no, pues es que no nos dejan hacer nuestra tarea, hablando de la inseguridad y la violencia, porque agarramos a los delincuentes y luego los jueces los sueltan por unas cuestiones, digamos, técnicas o procedimentales, ¿no? Y bueno, López Obrador arrasó arremetió contra Felipe Calderón por haber dicho eso. Bueno, si lo dijo Felipe Calderón una vez, este presidente lo ha dicho decenas, por no decirte centenas de veces. Entonces, pero ahí fue una afirmación general de Felipe Calderón. Aquí son contra el juez fulanito, ¿sí?, que echó para atrás los primeros amparos que le dio la razón a los primeros amparos contra el Tren Maya. Y aquí hago un paréntesis, porque nos ha acusado el presidente una y otra vez a Mexicanos contra la Corrupción de estar poniendo amparos en contra del Tren Maya, ¿sí?, o estar detrás ni la una ni la otra. Simplemente nosotros no hemos estado, ¿sí?, en fin, por el motivo que sea, pero no hemos estado, entre otras cosas, porque en muy pocas ocasiones como organización nos hemos juntado, por ejemplo, para hacer amicus curiae, que son los amigos de la Corte, que damos más argumentos en favor de una acción de inconstitucionalidad, de una controversia que pone otro actor, ¿sí? Entonces, que quede claro, nosotros no estamos detrás del Tren Maya, aun cuando también felicito y conmino a nuestro auditorio a que vea el reporte del SEMDA, y la verdad que valientes de haberse pero Mexicanos no tienen ninguna acción legal en contra del Tren. Ni estamos... Creo que es un buen lugar para decirlo, ¿no? Y no estamos en ningún colectivo. Ahora, estábamos en los contrapesos, no le gusta ninguno. La CNDH pues puso a alguien que ni siquiera tenía los requisitos constitucionales. Al INE se lo quiso reventar. Al INAI lo tiene paralizado. El Poder Legislativo tanto criticó que eran unos levantadedos y, en fin, los de el PRI, pues ahora más levantadedos que los de Morena, pues no hay, ¿no? Entonces también lo tiene ahí cooptado. Bien, se ganó la mayoría, nada más que acordémonos que el Poder Judicial es precisamente un poder contramayoritario. Por más mayoría que tenga Morena, no puede decidir, ¿sí?, que los chaparros, ¿sí?, no vamos a tener derecho al voto, ¿sí? No lo puede decidir, punto. O quitarle el derecho del voto a las mujeres, o la cantidad de derechos constitucionales que tenemos. No lo puede hacer ni siquiera a través de una reforma constitucional, ¿sí? Entonces, es un poder contramayoritario. ¿Y en qué se está escudando? Que me parece, la verdad, pues no sé cómo decirte, ya se pasó el presidente, decirle a la Corte, tú no tienes legitimidad popular, y a mí me eligió el 53%. ¿Y qué? Yo le pregunto, el 53% y tener mayoría simple ahora en la Cámara de Diputados te da derecho a cualquier cosa, te da derecho a violar la Constitución, a violar los derechos humanos, a hacer la ley que quieras aunque sea inconstitucional. Pues simplemente mi respuesta es no, Darío, no le da ese derecho, por más legítimo, y soy la primera en reconocer el origen legítimo proveniente de las urnas en el 53% de la población que votó por el señor. Dos cosas que me vienen, porque además hablas tan
frecuentemente que de repente me disparas ideas. No, la verdad es que te voy a decir una cosa, Mac. Importante, y yo creo que vale la pena rápido un punto sobre esta idea de la democratización, es decir, el voto directo de los jueces. Yo creo que sí vale la pena que digas una posición al respecto, porque justo estás hablando sobre eso, ¿no? Es decir, no sé, y yo te lo digo, yo no me dedico a esto, no soy politólogo, pero pues, a mí digo, bueno, ¿y por qué no se votan a los jueces? Y luego digo, bueno, justamente por eso no se vota, ¿no? Porque en nuestro sistema democrático, viendo los candidatos que hay, sí me da miedo que se vote, ¿no? Prefiero que sean profesionales, que sean, digamos, de carrera, no sé, creo que vale la pena un apunte tuyo sobre eso. A ver, ¿por qué está planteando López Obrador la elección popular de los jueces? Prácticamente en ninguna parte del mundo ocurre eso, ningún tribunal superior de una república, de un régimen parlamentario, se eligen. El ejemplo clásico que se usa es en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, que sí utilizan a nivel local esto. ¿Por qué quiere? Que es la misma pregunta que me hice por qué quería él lo de la consulta popular. Todo el mundo decía que la consulta popular la quería, ¿sí? Para él, para legitimarse él. No, Darío, yo creo que la consulta popular ni la vimos pasar. Digo, no, perdón, no la consulta popular, la revocación de mandato. Ajá. No la quería para él, hombre, pues si sabía que él la iba a ganar. La quiere, por si acaso, pierde en el 24. Es para el próximo presidente o presidenta que tengamos en México. Aquí, ¿por qué quiere? Primero, porque, como él lo dijo, que es una afirmación que no sé qué asesor de López Obrador, claro, no tiene asesores o no los escucha, le permitió decir al presidente de la República que había nombrado a 4 ministros que se le habían volteado. ¿Tú te das cuenta de la barbaridad que dijo? Porque, o sea, si analizamos, lo que dijo fue, le ordené a mis senadores que votaran por fulanito de tal. Como teníamos la mayoría, votaron en favor. Esos jueces los iba a nombrar yo y me iban a deber el puesto a mí, y ahora se me voltearon. Me parece de un cinismo, bueno, monumental. Entonces, todavía te la voy a poner peor. Él se ha quejado una y otra vez, Darío, de que los órganos autónomos constitucionales están cooptados y sirven a los intereses de los neoconservadores, de los neoliberales, de los privilegiados, etcétera, y en el mejor de los casos a los intereses de los partidos, que se los dividen en cuotas. Fíjate lo que dice la última iniciativa, porque hay varias, para elegir. Se va a juntar un comité técnico de 5 o 7 personas, no me acuerdo bien, es de 7. Esos van a elegir a 5 personas para el cargo, ¿sí? ¿Cómo crees que se van a elegir? 2 el presidente, 1 la Suprema Corte, 1 la Judicatura, 2 los diputados y 1 un senador. Haz las cuentas, ¿sí? 2 el presidente, 2 la Cámara de Diputados, 1 la Cámara de Senadores, 5 contra 2. 7. O sea, ya estuvo, ¿no? O sea, es querer anular un poder y pensar que todos los poderes se derivan de la legitimidad popular. Así no funciona la democracia. ¿Y qué perspectiva le ves? A eso, ninguna. En primer lugar, es una reforma constitucional, claro, ya nos dijo que va a ganar en el 24, que va a ganar la mayoría calificada en el Congreso y que va a mandar 2 iniciativas, bueno, 3. Una, la del Poder Judicial, la otra, la del INE, ya que no la pudo pasar porque no tenía la mayoría, y otra, la de la Guardia Nacional, que también se le echaron para atrás. Pero ya no va a ser presidente, ¿no? Ya no va a ser presidente, ¿no? Pero, o sea, es así como calladita, me veo más bonita. Un detalle. Calladita, me veo más bonita. Es así como que, bueno, el primera persona me saca mucho de onda. Mac, se nos ha acabado el tiempo. Ay, no. Se nos ha acabado el tiempo. 2 cositas. Venga, no, venga. A ver, no solo fue lo del golpe técnico, Darío. ¿Tú te acuerdas cuando dijo, a ver, que ni se haga Norma Piña, me debe a mí el puesto? Sí, no, es lo O sea, qué desparpajo
soy una dama y no puedo decir otra cosa. ¡Qué desparpajo! Y me debe a mí el puesto, y la otra cosa es el presidente desacata las órdenes del Poder Judicial. Bueno, entonces y el Senado también, entonces Sí, ya el eso, Senado ya con también. lo del INAI, pues ya también es así como, bueno, una ornamenta llamada el Poder Judicial. Yo nada más digo, desde que llegó Norma Piña, lo que se acabó en la Suprema Corte es la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Es empolvar, dejar en los archivos todas. Es el presidente o la administración más judicializada. Nunca había habido en México tantas acciones y controversias constitucionales en contra de decretos y leyes del Ejecutivo. En un próximo programa yo creo que tenemos que hablar del ilegalómetro, porque Mexicanos y la unidad de investigación aplicada bajo tu dirección, creo que es muy importante ese récord que llevas así específicamente de todas las ilegalidades emplazada. Exacto, y es una lista larga, la verdad, ¿no? Mac, muchísimas gracias. No, hombre, espero que te haya gustado este ejercicio. A ti, Darío, y yo espero que le guste al público. Muchísimas gracias a ustedes por vernos. Hasta la próxima semana. La Feria de la Corrupción, un podcast de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.